Dios los bendiga, hermanos. Es un gozo poder estar con ustedes en este día. Vamos a estar nuevamente viendo la palabra de Dios, aprendiendo de ella, pidiéndole a Dios que alimente nuestras vidas espiritualmente. Así que le invito a que incline su rostro y ore con nosotros para poder entender su palabra y aplicarla a nuestras vidas, ser reconfortados, redargüidos e instruidos por Dios mismo. Gracias, Padre, en este día por el privilegio que nos das de estudiar la Biblia. Te pido por cada hermano que está escuchando este mensaje, Señor, que ha hecho tiempo para estar ante ti, Señor, que bendiga su vida, y te agradezco, Padre, porque tú nos permites hoy aprender más acerca de ti, Señor. En la semana tú has sido fiel con nosotros y has provisto todas nuestras necesidades, has estado con nosotros, Señor, y hoy tomamos este tiempo para presentarnos ante ti. Te pido que sea de bendición para nuestras vidas y que tu Espíritu Santo
nos ayude, Señor, a tener dominio propio y poner por obra cada una de estas enseñanzas. En tu nombre oramos todo esto. Amén. Hermanos, en la semana hemos estado aprendiendo acerca de los evangelios. En la semana pasada veíamos las parábolas de Jesús y luego también vimos acerca de cómo Jesús escoge a sus discípulos. Y hoy vamos a continuar aprendiendo un poco acerca de algunas enseñanzas que Jesús nos deja en los evangelios. Y si me gusta acompañar, vamos a estar leyendo de Mateo capítulo 16, y ahí es donde nos vamos a enfocar la mayor parte de esta enseñanza. Entonces, si tiene su Biblia allá a la mano, le pido que por favor busque Mateo capítulo 16. Vamos a estar viendo algunos versículos a partir del versículo 13. Entonces, si abre su Biblia, usted verá ahí arriba que en el capítulo 16 nos dice que primeramente los fariseos estaban buscando una ocasión para tentar a Jesús, porque si algo querían los fariseos y los saduceos y los otros líderes religiosos de ese tiempo era ver caer a Jesús. Entonces nos dice acá arriba en el capítulo 16 que los líderes demandaban una señal milagrosa. Buscaban que Jesús les dijera realmente quién era, a qué venía, cuál era su propósito, cuál era su misión y qué es lo que él estaba haciendo. ¿Por qué, hermanos? Porque durante el tiempo que viene Jesús a la tierra y se lleva a cabo su ministerio, en el Nuevo Testamento para nosotros y en todas las escrituras la figura más importante es Jesús. Cuando viene Jesús a establecer su ministerio aquí en la tierra, las personas se preguntaban, ¿quién es Jesús? ¿Será un profeta? ¿Será solamente un gran maestro? ¿Quién es Jesús? Entonces los líderes, intrigados por esta pregunta, se acercaron a él y le demandaban una señal. ¿Quién eres? ¿Quién te ha mandado? Entonces, para nosotros en las Escrituras es algo tan importante ver la obra de redención que hace Jesús por cada uno de nosotros. Y en los evangelios, cuando vemos que Jesús se refiere de sí mismo, cuando habla acerca de quién es Él, vemos varios títulos que Él se atribuye. Uno de ellos, especialmente lo vemos en el libro de Juan, es el título de Hijo de Hombre. Para nosotros, escuchar Hijo de Hombre, decimos, bueno, todos somos hijos de un hombre, tenemos un padre biológico. Pero a lo que se refería Jesús cuando decía el Hijo del Hombre, o los que escribieron los evangelios, cuando hablan acerca del Hijo del Hombre, están hablando de una profecía, de una visión que tiene Daniel en el capítulo 7. Si me gusta acompañar en el versículo 11, y vemos cómo, el versículo 13 y 14 del capítulo 7 de Daniel, podemos ver cómo aparece una figura de Hijo de Hombre, y vamos a leer ¿quién es esta figura? ¿Quién es esta persona? Dice lo siguiente el versículo 13. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender en las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Vemos un personaje aquí en el capítulo 7 de Daniel, el cual desciende con las nubes y se le da toda la autoridad en el cielo, en la tierra y sobre todas las cosas. Y cuando viene Jesús, los autores de los evangelios lo describen a él como el Hijo de Hombre, y Jesús mismo se refiere a sí mismo como el Hijo de Hombre, dando referencia a que Él es aquel que descendía con las nubes, al cual se le ha dado autoridad sobre todas las cosas. Entonces, ese fue uno de los títulos que Jesús se atribuía a sí mismo. El segundo de ellos era Hijo de Dios. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, y es algo muy curioso como otro de los títulos que se le da a Jesús es el Mesías o el Cristo. Y vamos a estar viendo cada uno de estos títulos en este pasaje del capítulo 16 de Mateo. Entonces, primero que nada, hermanos, podemos ver
que en el ministerio de Jesús, Él constantemente se estaba distanciando de las expectativas que las personas tenían acerca del Mesías. El Mesías para los judíos era el libertador, aquel que vendría a librar a su pueblo. Y tenían unas expectativas muy grandes en cuanto a político y militarmente estamos hablando. Ellos querían ver una persona que viniera y les diera una libertad física, que ya no fueran oprimidos por los romanos, que ya no fueran oprimidos por los otros pueblos, que tuvieran una tierra soberana. Y tenían también ideas militares de que ellos pudieran defenderse, que vendría un líder que uniría a todas las tribus. Y tenían unas expectativas muy grandes. Y viene Jesús y Él se distancia completamente de esas expectativas, ayudando a las viudas, a los huérfanos, pasando tiempo de aldea en aldea con los endemoniados, con aquellos que estaban paralíticos y ciegos, con aquellos leprosos. Él pasaba su tiempo, hermanos, enseñando acerca del reino de los cielos. Nació en un pesebre, era un carpintero, no llenaba aquellos requisitos o características que las personas estaban buscando en un libertador. Las expectativas de ellos eran unas, pero Jesús no llenaba esas expectativas que ellos tenían para un Mesías. Y vemos en los evangelios que únicamente aquellos que estaban cercanos a Jesús conocían realmente su identidad y su propósito, cuál era su misión. Solamente aquellos que estaban cercanos a Jesús realmente sabían quién era y qué es lo que estaba haciendo aquí en la tierra. Y me recuerda mucho a lo que veíamos en nuestro estudio bíblico acerca de cómo Jesús buscó a sus discípulos, que había grandes multitudes buscando a Jesús, yendo tras Él, corrían de un lado a otro buscándolo, pero Jesús no escogió de entre toda la multitud, escogió a aquellos que estaban trabajando. No vemos a ni uno de estos discípulos en las grandes campañas de sanidad que hacía Jesús. Encontramos a pescadores pescando, recolectores de impuestos trabajando en sus mesas. Vemos a hombres que estaban ocupados en su labor. No vemos a hombres que estaban dentro de esa gran multitud que perseguía a Jesús por su propia autopreservación. Entonces, podemos ver claramente aquí también que se cumple lo mismo. La gente común tenía una expectativa del Salvador y era una expectativa política y militar. Pero únicamente aquellos que estaban cercanos a Jesús realmente sabían quién era y cuál era su verdadero propósito. Entonces, aún el mundo el día de hoy, hermanos, sigue cometiendo este gran error. Siguen buscando aquel gran Salvador y tienen sus expectativas y tienen aquellas características y requisitos que quisieran que el Salvador llenara sus vidas y proveyera y diera, pero no están buscando al Salvador por quien Él realmente es. Entonces, vamos a leer Mateo capítulo 16 con todo esto en mente del aprendizaje que hemos tenido en los estudios bíblicos, con esta aclaración que tenemos del contexto de cómo las personas tenían una expectativa de cómo sería el Salvador y quién era realmente Jesús, el que se paraba frente a ellos. Entonces vamos a leer a partir del versículo 13. Dice lo siguiente, Mateo 16, versículo 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y vemos que Jesús está entrando a esta región. Recordemos, el capítulo 16 empieza hablando de que los líderes de las comunidades religiosas judías buscaban que Jesús hiciera un gran milagro para creer en Él. Y estamos viendo cómo Jesús continúa en el capítulo 16 hasta llegar a esta región de Cesarea de Filipo. Y vemos que Jesús hace una pregunta a sus discípulos. La pregunta que se hacían los líderes religiosos, la pregunta que se hacían aquellos que buscaban y seguían a Jesús: ¿quién es este hombre? ¿Quién realmente será Jesús?
Si recordamos lo que la Biblia nos enseña, Jesús es la traducción griega del hebreo Yoshua, que significa el Señor salva. Y claramente con su nombre podemos ver que Jesús tiene una misión. Jesús viene con un propósito. Y Jesús se refería constantemente como el Hijo del Hombre. Y ya mirábamos cómo esa expectativa de los líderes religiosos no era la misión real que tenía Jesús. Y al referirse a Jesús como a sí mismo, como el Hijo de Hombre, veíamos que esa expectativa de los judíos no se iba a cumplir, no iban a ser liberados de Roma, no habría paz, no habrían aquellas cosas que ellos buscaban. Entonces Jesús les pregunta, no a los líderes religiosos, no a las personas que corrían tras él, le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes piensan ustedes que soy? ¿Quién dice la gente que soy? Las personas, ¿quién creen que es el hombre que sana y que está haciendo grandes milagros y multiplicando la comida? Y vamos a ver lo que dice el versículo 14. Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún profeta. Tenemos diferentes respuestas, un poco variadas. Podemos ver que nombran a Elías. Elías, si recordamos, fue un gran profeta que Dios utilizó en su tiempo para traer el poder de Dios a través de milagros y demostrar que Dios continuaría con su plan soberano de redención, incluso cuando el pueblo de Israel estaba completamente perdido en sus pecados y en tinieblas. Tenemos también las respuestas de los discípulos a Juan el Bautista, un hombre que fue fiel a Dios, que fue asesinado por estar predicando la palabra, por ser esa voz que clamaba en el desierto. Muchos creyeron en el mensaje de Juan el Bautista. Él tenía sus propios discípulos y podemos ver por qué mucha gente decía, bueno, es solamente Juan el Bautista reencarnado. Unos decían Jeremías y otros respondían un gran profeta, y creo que esto era la idea más popular, que Jesús era un gran profeta, un gran maestro, era un gran hombre con mucha sabiduría que hablaba en nombre de Dios. Pero vamos a ver el versículo 15, cómo Jesús le responde. Dice lo siguiente: entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? La pregunta se transforma de algo de qué dice la gente a qué piensan ustedes. Y creo que cuando a nosotros se nos hace la pregunta, cambia toda la mentalidad con la que vamos a responder. Es diferente transmitir lo que las personas están diciendo y lo que uno personalmente, su opinión, su perspectiva de cómo ve la situación y las cosas. Y Jesús ahora lo hace algo muy personal. ¿Quién piensan ustedes que soy? Porque si alguien conocía a Jesús hasta ese momento, eran estos 12 hombres que andaban constantemente con él. Y veamos el versículo 16, el más importante de toda esta lectura. Dice lo siguiente: Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Vemos dos títulos que se le están atribuyendo a Jesús. Uno habla acerca de su propósito y otro habla acerca de su identidad. Las dos preguntas que tenían los fariseos y los saduceos y la gente y todos los líderes religiosos, respuestas a las que Pedro responde, inspirado por el Espíritu Santo. Él da estos dos títulos. Primeramente, veamos Hijo de Dios. Cuando hablamos de Jesús siendo el Hijo de Dios, podemos pensar en Juan 3:16, que es el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios en su clase o en su forma. Y así es, hermanos. Pero también recordemos que las Escrituras nos dicen que todo aquel que hace la voluntad del Padre también es un hijo de Dios. Y aquí podemos ver cómo a Jesús se le está atribuyendo ser el Hijo de Dios, el unigénito que vendría al mundo. Y también vemos el título de Hijo de Dios como aquel que se somete y obedece la voluntad del Padre. Vemos la primera parte de esa respuesta, le dice que es el Mesías, el Salvador.
Aquí se responde la pregunta de su propósito. ¿Cuál era la misión de Jesús? Él era el Salvador. ¿Y quién era el Salvador? El único Hijo de Dios, aquel que se sometía a la voluntad y hacía la voluntad del Padre. Dos títulos tan importantes que responde Pedro cuando le hace la pregunta a los discípulos: ¿quién creen que soy? Veamos el versículo 17 al 19. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Uno de los pasajes más importantes en cuanto a cómo Jesús sobre esta declaración hace la fundación o uno de los cimientos en cuanto doctrinales de la iglesia. ¿Por qué doctrinales? Porque nosotros como creyentes no creemos que Pedro sea la piedra angular de la iglesia de Cristo. No es Pedro. Pero la declaración que hace Pedro, las palabras que él responde, eso es lo que se convierte en el cimiento, en lo que va a causar que se edifique el cuerpo de Cristo y que la iglesia crezca. ¿Y cuál es esa declaración? Que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús claramente le responde a Pedro: no eres tú, Pedro. Esto no es algo que tú hayas imaginado, creado, hayas llegado a la conclusión a través de la observación y de la fe que tienes, sino que el Padre mismo te lo ha revelado. Le dice: no viene de parte de ti, esto es el Espíritu Santo obrando en ti, dando esta respuesta. Y sobre esta declaración edificaré mi iglesia. Y vemos en la traducción Reina Valera, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y como nos explicaba el pastor Gerardo entre semana, no quiere decir que las puertas del Hades han llegado hasta la iglesia y están a punto de tumbar a la iglesia, sino que es completamente lo contrario, que la iglesia crece y crece al punto de que está tocando a las puertas del infierno. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está declarando Jesús victoria de la iglesia de Cristo. Y en los versículos que leímos aquí, Jesús empieza a hablar acerca de cómo el creyente, cómo la iglesia, cómo aquello que Jesús, la misión por la que Él fue enviado, la estaba cumpliendo. Y algo muy interesante, el versículo 20, leámoslo, dice lo siguiente: luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que Él era el Mesías. ¿Cuántas veces no hizo Jesús milagros y les comentaba a aquellos que eran sanados o liberados que no dijeran ni una sola palabra? Y aquí también podemos ver que a los discípulos se les revela la identidad y la misión de Jesús y se les dice que no lo digan a nadie. ¿Por qué, hermanos? Porque aún no había llegado el tiempo de que Jesús y su misión, su propósito fueran revelados. ¿Por qué? Porque en varias ocasiones lo quisieron hacer rey, porque en varias ocasiones lo quisieron apedrear, porque la gente tenía respuestas diferentes, pero el punto es de que no era su tiempo todavía. Porque él sabía que terminaría dando su vida por el pecado del mundo, pero no era su momento aún. Pero después, conforme continúa la narrativa bíblica de la vida de Jesús, siguen los siguientes capítulos donde vemos cómo Jesús sigue obrando en milagros, sigue haciendo milagros asombrosos, sigue enseñando, haciendo el cimiento de la doctrina y la enseñanza de la iglesia, hasta que es tomado, golpeado, torturado y crucificado, y al tercer día resucitado, y lo podemos ver en el capítulo 28 de Mateo.
Vemos cómo es esta resurrección de Jesús y cómo reaccionaron aquellos primeros hombres y mujeres que vieron la tumba vacía. Y cuando un momento se les dijo a los discípulos, no digan a nadie, cuando severamente se les dijo que guardaran silencio, vamos a ver lo que dice el versículo 16 en adelante del capítulo 28 de Mateo. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Se acercan los discípulos, hermanos, después de la resurrección de Jesús, y vemos aquí como aún había algunos que dudaban, pero el versículo 18, Jesús se les acerca y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿A qué nos recuerda esto, hermanos? Daniel capítulo 7, donde vemos a la figura del Hijo del Hombre con autoridad sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra, descendiendo con las nubes. El Hijo del Hombre no solamente había resucitado, mostrado que Él era el Mesías y el Hijo de Dios, sino que decía, ya no callen. Ahora vayan, id por todo el mundo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y cuando en un momento se les dijo severamente que se callaran y guardaran silencio acerca de la misión y quién era la identidad de Jesús, hoy se les decía a los discípulos que fueran y le dijeran a todo el mundo y le enseñaran cada una de estas cosas. Y aprendíamos entre semana que el discípulo es aquel que el Padre ha llamado, que se le ha instruido, que obedece, que vive en sumisión a Él. Hermanos, hoy como discípulos nuestro deber también es ir y proclamar el Evangelio, la misión y el propósito, la identidad de Jesús. Así que en este día, antes de concluir en oración, hermanos, quiero que recordemos esto. Cuando muchos no sabían quién era Jesús, hoy nosotros a través de la obra del Espíritu Santo podemos atribuirle cada una de las bendiciones y nuestra salvación y todo lo que tenemos a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, porque ha extendido su misericordia y ha mostrado su amor. Ahora vayamos y proclamemos estas palabras, estas buenas noticias con otros. Vamos a orar, hermanos. Cristo Jesús, te agradecemos en este día el poder estudiar la palabra, el poder adentrarnos, Señor, más en los evangelios y aprender de tu naturaleza divina, los atributos que solamente tienes tú, la obra que viniste a hacer por cada uno de nosotros pecadores. Te agradecemos y te glorificamos en este día, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos ponga el valor para ir y predicar las buenas nuevas, las buenas noticias, el Evangelio, proclamar quién era Jesús y proclamar cuál era su misión a cada alma, a cada persona que nos rodea. Señor, danos el valor, que tu Espíritu Santo nos dé la palabra para poder compartir, Señor, que podamos cumplir ese gran mandamiento que tú le has dado a la iglesia de ir y proclamar el Evangelio, Señor. Nos presentamos ante ti, te agradezco por cada hermano, por cada familia de la iglesia que es bendecida en ti, Señor. Nos presentamos ante ti como tus hijos y pedimos que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Cristo Jesús, en tu nombre oramos. Amén.